Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, yo feliz de estar una semana más con ustedes para que hablemos de todos esos temas que nos traen loquitos de repente. Y como lo prometí la semana pasada, el día de hoy le vamos a dar continuidad al tema de las relaciones laborales, pero específicamente el día de hoy vamos a platicar de cuáles son esos tipos de relaciones que se pueden dar entre un patrón y un trabajador y cuáles son las características de cada una de ellas. Así que no se pierdan este video porque va a estar muy bueno y empezamos. Y vamos a comenzar platicándoles un poquito lo que son los contratos y las relaciones de trabajo y a qué nos obliga a tener un contrato cuando tenemos una relación de trabajo. Y bueno, aquí hay que tener muy en cuenta que los contratos y las relaciones de trabajo, que cuando se pactan dentro del mismo, bueno, nos obliga expresamente a lo que vienen dentro del contenido del contrato, es decir, las obligaciones que tenemos como trabajadores, las obligaciones que tenemos como patrones, los derechos, las prestaciones, los horarios, el sueldo que se le va a otorgar al trabajador, así como el lugar de trabajo en donde va a desarrollar sus conocimientos o capacidades o aptitudes que tenga para el puesto para el cual haya sido contratado. Y bueno, dentro de todo esto que nosotros vemos como relaciones laborales, también tenemos que ver cuáles son las consecuencias que se pueden dar a través del mismo cuando no se cumplen con las normas o con lo establecido dentro de los contratos. Vamos a empezar definiendo las relaciones laborales en sus diferentes ramas y vamos a empezar a ver cuáles y cuántos tipos de relaciones hay, y vamos a empezar primero por el que es para obra o tiempo determinado. Nosotros cuando platicamos de contratos para obra o tiempo determinado, estamos hablando de contratos que tienen características muy específicas y especiales en las cuales la necesidad propia del trabajo que se va a desarrollar requiere que no sea permanente o que no dure más allá del periodo para el cual se le está contratando. Por citarles algún ejemplo, digamos que nosotros estamos construyendo una obra y necesitamos contratar personal obrero que vaya a realizar la construcción. Pues bien, la obra en un punto va a terminar en el tiempo estimado en el que obviamente la persona o el patrón que vaya a contratar al trabajador pues determine que va a acabar con esa obra, y esto puede ser hasta por un año cuando son contratos de tiempo determinado y cuando son contratos por obra también. Es decir, si nosotros nos contratan como albañiles y tenemos que terminar un edificio y ese edificio está pactado para que se termine dentro de 6 meses, o el trabajo que tú vas a desarrollar dentro de ese edificio, ya sean acabados, ya sea construcción, etcétera, es el tiempo que se te va a marcar para que tú termines tu relación laboral con el patrón, y una vez que esta termine, bueno, ya no va a haber responsabilidad ni por parte del trabajador ni por parte del patrón, así que el finiquito será únicamente con las prestaciones a las cuales obviamente aun cuando tu contrato sea de características específicas tienes derecho simplemente por ser un trabajador, y estas son las que ya hemos platicado en el video pasado, que son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima dominical en el caso de los trabajadores que laboran en domingo. Ahora bien, ¿qué pasa si la obra se posterga un poco más? Bueno, es importante establecer dentro de las cláusulas de nuestro contrato que la obra durará del día tal al día tal y que podrá ser prorrogable hasta por n cantidad de días cuando así se considere. Y bueno, esto no quiere decir que el contrato vaya a ser indeterminado, sino que simplemente se va a prorrogar porque la naturaleza del trabajo no se ha extinguido, así que por lo tanto, pues bueno, la relación va a continuar hasta que se termine de construir ese edificio, y una vez que esto suceda, ya se termina la relación y ya no hay ninguna obligación ni del patrón para el trabajador ni viceversa. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de relación o tipo de contrato entre patrón y trabajador, y es el contrato de temporada.
Este tipo de contratos aplica generalmente cuando nos encontramos en cierta época del año y requerimos mayor personal o, hablando en un caso específico, cuando hablamos de siembra, pues obviamente las cosechas no se dan todo el año, sino en determinadas épocas del mismo, y se requiere personal o más personal del que ya se cuenta dentro de una empresa para que éste lleve a cabo las labores propias de el objeto de la empresa. Y para esto tenemos que, por ejemplo, un contrato que se hace por temporada pueden ser los contratos que cubren incapacidades de algunos trabajadores, pero que solamente van a trabajar durante el tiempo que la persona que realmente ocupa el puesto esté obviamente incapacitada, pero una vez que ésta salga de su incapacidad, como puede ser el caso de incapacidad por maternidad, bueno, ya regresa a su puesto y la otra persona, ya sea decisión de la empresa, si la coloca dentro de la misma empresa pero en otro puesto, o hasta ahí se termina la relación laboral entre ellos porque la naturaleza subsiste. Aquí es importante señalar que, a diferencia del contrato indeterminado, el puesto en donde se le va a contratar a la persona que trabaje por temporada no puede ser permanente porque ya hay alguien que lo está cubriendo, ya hay alguien contratado en ese puesto. Sin embargo, por una situación especial es que se está necesitando que alguien lo cubra de manera temporal, y ahí es donde proceden los contratos temporales. También proceden cuando se trata digamos, de alguna temporada de época del año en especial, por ejemplo Navidad. Algunas tiendas de autoservicios o diferentes negociaciones requieren un número mayor de personal para poder dar la atención necesaria a las personas o a los clientes que se van acercando a estas tiendas o a estos negocios. Y bueno, obviamente para esa temporada es para lo que específicamente se contrata ese exceso de personal, pero una vez que la temporada termine, bueno, también termina la relación laboral, y como en el contrato de obra o de tiempo determinado, termina entregándote tu finiquito de los días que laboraste más tus prestaciones de ley, que esas siempre, cabe señalar aquí, que siempre deben de otorgársele a todo trabajador que entra a una empresa. Y sí, también es muy importante aquí señalar y hacer un pequeño paréntesis en decirles que, sin importar el tipo de relación que tú tengas con tu patrón, ya sea temporal, ya sea por obra o tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por hora, o la naturaleza del mismo, bueno, aquí desde el día 1 en que entres a laboral, bajo las condiciones que entres, tienes exactamente los mismos derechos que un trabajador al que vamos a llamar de base, porque es un trabajador que siempre está en la empresa o que la naturaleza de su relación con el patrón le permite ser continua y sin un tiempo para finiquitar dicha relación. Entonces, los derechos van a ser exactamente los mismos, el trato tiene que ser exactamente el mismo, y por supuesto también deben de darle garantía de seguridad social y las demás prestaciones como lo son Infonavit, etc. Ahora bien, vamos por el otro que nos interesa mucho a todos, y que es el de tiempo indeterminado. Las relaciones laborales por tiempo indeterminado son todas aquellas que se dan desde el momento en el que tú entras el día 1 a trabajar a la empresa y se te extiende un contrato. Aquí es importante señalar que todos los puestos que no tengan una fecha de terminación, como pueden ser, por ejemplo, puestos administrativos, puede ser, por ejemplo, puestos de limpieza, secretarias, etcétera. Todos esos puestos que invariablemente una empresa necesita tener, esos son puestos que deben de llevar un contrato de tiempo indeterminado. Ahora, importante señalarle aquí a todas las personas, tanto patrón como trabajador, porque la duda siempre es para ambos, es: si tú no firmas un contrato con las características que necesita tu empresa para poder llevar a cabo el desarrollo de la labor para la cual fue contratado un trabajador, automáticamente en ese momento se convierte en un contrato de tiempo indeterminado, y no van a operar el hecho de que, oye, pues es que
ya terminó la relación y ya hasta aquí va a llegar. Si no está establecido dentro de un contrato, la ley lo toma automáticamente como si fuera un contrato de tiempo indeterminado, y en ese caso y en ese momento, bueno, obviamente si el patrón decide prescindir de tus servicios, pues ahí ya estaremos entrando en un despido injustificado, del cual por supuesto vamos a hablar en las próximas cláusulas, pero ahorita vamos a seguir con lo que son los contratos. Y bueno, ahora bien, dentro de este tipo de contratos, el contrato indeterminado para ser específico, encontramos lo que son los contratos a prueba o periodo probatorio, o también el contrato de capacitación, y estos operan de la siguiente manera, y es importante que quede muy claro porque las empresas o algunas empresas tienden a dar contratos de prueba a los trabajadores indistintamente, sin tener los requisitos que se deben tener para que un contrato a prueba sea válido. Y esto es, primero que nada, tener integrada una comisión mixta, que esta la debe de aprobar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Obviamente debes de tener un reglamento interno de trabajo, y bueno, ciertas características que debes de cumplir para que tú como empresa puedas decir: puedo aplicar el contrato de prueba. Y estos contratos van de los 30 a los 90 días dependiendo del tipo de puesto. Es decir, yo te contrato a ti para que lleves a cabo determinada labor, y tú en tu entrevista o en tu currículum dices tener ciertas habilidades o aptitudes propias del puesto. Entonces, yo como empresa tengo el derecho de probarte durante un tiempo para saber si realmente reúnes las características que yo como empresa estoy necesitando para desarrollar el puesto para el cual se te fue contratado. Si en ese tiempo tú no demuestras tener las capacidades o las aptitudes para las cuales fuiste contratado, bueno, el patrón tendrá todo el derecho de rescindir el contrato en el momento en el que terminen los 30 días, y obviamente sin ninguna responsabilidad para el mismo, siempre y cuando cumpla con estas características que acabo de mencionar hace un momento. Y por otro lado, el contrato de capacitación opera de igual manera. Nada más que aquí la diferencia es que nosotros contratamos a alguien que requerimos capacitar para determinado puesto, y que entonces ahí nos lleva a decir: bueno, necesito que tú como personal tengas cierto conocimiento, ya sea en la maquinaria que está empleando mi empresa, en la forma en la que nosotros vamos a tratar a los trabajadores, o simple y sencillamente lo podemos ver en las tiendas de autoservicio, cuando a veces llegamos a cajas y está el cajero atendiéndonos, y detrás del cajero está otra persona que le está capacitando, le está enseñando cómo debe de pasar los códigos, cómo debe de borrar o de cancelar, etcétera. Eso es una capacitación para un puesto determinado. Por otro lado, ese tipo de puestos tampoco debe de llevar más allá de los 180 días aproximadamente. Y en el caso, de nuevo, de prueba, cuando hablamos de el contrato por 90 días, específicamente para el contrato de pruebas, aquí es importante señalarles que este aplica únicamente para puestos gerenciales, directivos y de nivel medio alto, en el cual, bueno, necesitas obviamente más tiempo para empaparte del puesto, y por supuesto, una vez que ya te empapaste, demostrar que tienes la capacidad para llevar las riendas de ese puesto en específico. Y fíjense, ¿qué sucede si nosotros no hacemos absolutamente nada de esto? Si no tenemos un contrato, si no le damos una legalidad o una certeza, bueno, pasa lo que sucede día a día con muchas de las empresas que de repente no saben cómo terminar una relación con un trabajador, o el trabajador está con la incertidumbre de: oye, me mandaron a hacer este trabajo, pero a mí me contrataron para hacer esto, está dentro de mis obligaciones. Por eso es bien importante establecer un contrato y establecer en él cuáles van a ser las obligaciones que vamos a tener, hasta dónde van a llegar, cuánto tiempo va a durar la relación de trabajo que vamos a tener, y obviamente, por supuesto, la remuneración que se le va a otorgar, el horario que va a tener ese trabajador. Recordemos que las jornadas jamás deben de ser excedidas de las que te marca la ley, por supuesto, dependiendo de la profesión o del negocio
o del tipo de trabajo que se esté desarrollando, porque varía, pero la normalidad entre las empresas de término general es que sean la diurna, mixta o nocturna, y estas no pasan de las 8 horas de trabajo. Obviamente, cuando son empresas que manejan turnos quebrados, pues estamos con que trabajamos 10 horas, pero porque realmente pues o nos otorgan 1 hora y media de comida, 1 hora, etcétera. Pero siempre es importante conocer y contar con todos los elementos que integran una relación laboral, para que así nosotros podamos saber hasta dónde llegan nuestros derechos como trabajadores y nuestros alcances como patrones dentro de una empresa. Y por supuesto, el tener un contrato y el tener bien definida la relación laboral entre un trabajador y un patrón nos va a llevar, por supuesto, a tener una mejor ambiente laboral dentro de nuestra empresa. Nuestros trabajadores, por supuesto, van a trabajar con más certidumbre, y obviamente esto es benéfico tanto como para el trabajador como para el patrón. La próxima semana vamos a hablar de las terminaciones laborales, de las relaciones de las cuales acabamos de hablar en este momento, cómo se terminan, a qué tengo derecho, qué pasa si me despiden de manera injustificada, y todos esos temitas. Recuerden que están mis redes sociales al final del video, en donde pueden contactarme para todas las dudas que tengan. Y bueno, no olviden suscribirse al canal. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.